Debemos resolver este caso donde, en base a los datos que tenemos en esta tabla, tenemos que calcular la cantidad de mujeres y cantidad de hombres y las retribuciones promedios y la cantidad de títulos en cada caso, dependiendo de estas condiciones que tenemos aquí abajo. El tema aquí es que tenemos condiciones múltiples. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar a utilizar un contar.si.conjunto porque es más de una condición, ¿no? Que sea mujer, pero que además tengan dos títulos. La primera condición que aparece, acá dice rango de criterios, sería el sexo. Seleccionamos todos los sexos. Recuerden que podemos hacer un clic en la primera y con control shift, o sea, control mayúsculo y la flechita hacia abajo, seleccionar todo. Punto y coma. Nuestro criterio, entre comillas, va a ser F, para que sea femenino. Y ahora tenemos que establecer un segundo rango de criterios que tiene que ver con la cantidad de títulos. Entonces seleccionamos aquí y vamos a indicarle, entre comillas también, que debe ser mayor o igual a 2. Cerramos paréntesis y ahí lo tenemos. Hay 3 personas, 3 mujeres con 2 títulos o más. Si en lugar de querer saber la cantidad, queremos saber la retribución promedio, entonces vamos a hacer un igual promedio.si.conjunto y tenemos exactamente las mismas cosas, solo que como primer dato vamos a tener que agregar acá el rango del promedio. Nosotros queremos saber la retribución, seleccionamos la columna de retribuciones, punto y coma, primer rango de criterios, los mismos que usamos anteriormente. El orden en realidad no nos importa, podríamos marcar la cantidad de títulos, punto y coma, que sean más de 2 o más, mejor dicho, punto y coma, segundo rango de criterios, punto y coma, femenino. Y allí lo tendríamos. Y en el último caso, cantidad de títulos, tenemos una suma. Y lo que vamos a sumar son justamente los títulos. Y los mismos criterios, nuevamente no nos importa el orden. El sexo sea femenino y la cantidad de títulos sea mayor o igual a 2. Ahí lo tenemos. Bien, y luego tenemos los mismos 3 cálculos, pero lo que nos varían son las condiciones. Ahora queremos que la edad esté entre 30 y 50. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Un contar si.conjunto, el rango de criterios va a ser el sexo femenino, esto va a estar presente en todos los casos. Recuerden que lo podemos poner como F o como igual F, es indistinto, cualquiera de las dos opciones nos sirve, punto y coma, y ahora tenemos que evaluar la edad. Seleccionamos el rango de edad y decimos que debe ser mayor o igual a 30. Punto y coma. Y para que esté entre 30 y 50 también se tiene que dar que sea menor o igual a 50. Pero es un criterio aparte, no podemos escribir todo en el mismo criterio. Por eso es que terminamos este criterio diciendo que el rango de edad sea mayor o igual que 30 y volvemos al rango de edad y ahora le decimos que sea menor o igual a 50. Y allí sí se terminaron las condiciones. Siempre que tengamos que hacer un entre, o sea que un valor esté entre dos valores X, vamos a tener que repetir ese rango de valores y poner la primera vez mayor o igual que el valor mínimo y luego menor o igual que el valor máximo. Podríamos invertir también, poner primero menor o igual que el valor máximo y luego mayor o igual que el valor mínimo. Es indistinto. Porque dentro de los sí conjuntos, contar, sumar, promedios y conjuntos, recordemos que todos los criterios que nosotros vamos a incluir están relacionados por un y. Quiere decir que todos se deben cumplir obligatoriamente y por eso no nos interesa el orden. Bien, ahora que ya hemos visto esto, puede quedar directamente en manos de ustedes completar todos los cuadros que están faltando. Pero a modo de complemento, digamos, vamos a presentar otra forma que a veces podríamos utilizar de generar funciones condicionales
escribiendo los criterios por fuera de nuestra fórmula. Por ejemplo, aquí podríamos decir nosotros el sexo sea F, que la edad sea mayor o igual a 30 y que la edad sea menor o igual a 50. Y vamos a armarnos esta formulita que sería el promedio punto sí punto conjunto, donde el rango promedio, estábamos hablando de la retribución. El primer rango de criterios sería el sexo. Y aquí, en lugar de escribir nosotros igual a F o F entre comillas, directamente marcamos esta celda. Punto y coma. Ahora el segundo rango de criterios sería la edad. Punto y coma. Y nuevamente, en lugar de escribir entre comillas mayor o igual que 30, lo marcamos de aquí. Punto y coma. Volvemos a marcar el rango de la edad. Punto y coma. Y el segundo criterio desde aquí. Segundo criterio de edad. Tercer criterio de nuestra fórmula. Ahí sí lo tenemos pronto y tenemos ese promedio. ¿Ven? Esto nos permitiría fácilmente poder decir, no, queremos ver el sexo masculino y ahí tenemos el promedio del sexo masculino, o cambiar los rangos de edad y decirle mayor que 20, menor o igual que 30. ¿Ven? Y todo nos va a cambiar automáticamente sin necesidad de cambiar la fórmula, ¿sí? Esto era como un adicional, pero ahora les queda a ustedes el trabajo de terminar de completar todo el cuadro de la misma manera. Con esto hemos presentado este segundo caso.